Hay clubes que nacieron grandes, otros que construyeron su grandeza con décadas de historia, y después está el Hoffenheim. Un club que pasó de jugar en las divisiones más bajas del fútbol alemán a convertirse en un habitual de la Bundesliga utilizando algo que no todos sus rivales tenían: innovación, tecnología y una forma completamente distinta de entender el fútbol. Hoy te cuento por qué el Hoffenheim es uno de los clubes más peculiares de Alemania. Herzlich willkommen. Esto es Herz Bundes y continuamos con nuestra serie Encontrando tu equipo ideal, versión Bundesliga. Hoy cerramos la letra H con el TSG 1899 Hoffenheim. El laboratorio de la Bundesliga. Para entender al Hoffenheim hay que empezar por su identidad. El club representa una combinación bastante curiosa: por un lado, el arraigo de una pequeña comunidad rural; por otro, una obsesión casi enfermiza por la innovación. Su centro de entrenamiento ha incorporado herramientas como el Footbonaut, una estructura que dispara balones desde diferentes direcciones para entrenar la precisión y los reflejos de los jugadores, además de sistemas tecnológicos que permiten analizar y corregir aspectos tácticos durante los entrenamientos. Pero la innovación del Hoffenheim no termina en la tecnología. Su academia también busca formar a los jugadores fuera del terreno de juego. A través del proyecto Amphi-Finsleben, el club combina el desarrollo futbolístico con la educación y las habilidades sociales. Porque no todos los jóvenes que entran en una academia terminarán siendo futbolistas profesionales. Y eso también forma parte de la filosofía del club. De un pueblo pequeño a la Bundesliga. Y aquí aparece una de las cosas que hacen tan peculiar al Hoffenheim. El club pertenece a una localidad que durante mucho tiempo tuvo apenas unos pocos miles de habitantes, pero terminó alcanzando la Bundesliga gracias al proyecto liderado por Dietmar Hopp. El contraste es brutal: un equipo nacido en un pequeño pueblo de Baden-Württemberg compitiendo contra instituciones centenarias como el Bayern, el Dortmund o el Schalke. Y precisamente por eso, su llegada a la élite nunca estuvo exenta de polémica. Para muchos aficionados tradicionales, el Hoffenheim representa todo aquello que consideran contrario a la esencia histórica del fútbol alemán: dinero, tecnología y una estructura construida desde arriba. Para sus seguidores, en cambio, representa algo diferente: la posibilidad de que un club pequeño pueda competir contra los gigantes utilizando inteligencia y planificación. Una afición diferente. Y esa particularidad también se refleja en sus aficionados. El Hoffenheim no tiene una de esas hinchadas masivas que hacen temblar un estadio entero. Su afición es principalmente regional y está muy vinculada a la zona de Rhein-Neckar y Sinsheim. El ambiente alrededor del Presiro Arena es mucho más familiar y tranquilo que el que encontramos en ciudades como Dortmund, Gelsenkirchen o Hamburgo. Pero eso no significa que no exista pasión. Antes de los partidos, los aficionados se reúnen alrededor del estadio, comparten comida, cerveza y disfrutan de una jornada que tiene mucho más de encuentro comunitario que de batalla futbolística. Y cuando los jugadores saltan al campo, la tribuna acompaña el momento con el himno: Olé Olé TSG. No será la afición más intimidante de Alemania, pero tiene algo que muchos clubes grandes han perdido: cercanía. La rivalidad con el Stuttgart. Y si hablamos de rivales, hay uno que destaca por encima del resto: el Stuttgart. Ambos clubes están separados por poco más de 50 kilómetros y representan dos partes diferentes de Baden-Württemberg. El Stuttgart es una institución histórica, fundada en 1893, con una enorme tradición y una masa social mucho mayor. El Hoffenheim, en cambio, es el vecino pequeño que apareció en la élite gracias a un proyecto moderno y al dinero de Dietmar Hopp. Y ahí nació buena parte del resentimiento. Para los aficionados del Stuttgart, el Hoffenheim representa una amenaza a los valores tradicionales del fútbol alemán. Para el Hoffenheim, el Stuttgart es el vecino histórico contra el que demostrar que un club pequeño también puede competir. Y lo curioso es que hasta los entrenadores han intercambiado banquillos. Sebastian Hoeneß pasó del Hoffenheim al Stuttgart, mientras que Pellegrino Matarazzo recorrió el camino contrario. Así que sí, en Baden-Württemberg hasta los entrenadores juegan a las sillas musicales. La mejor temporada de su historia. Y toda esta filosofía terminó dando resultados. La temporada 2017-18 es, hasta ahora, la mejor campaña de la historia del club. Con Julian Nagelsmann en el banquillo, el Hoffenheim terminó tercero en la Bundesliga y consiguió clasificarse por primera vez para la Champions League. Y aquí hay un detalle bastante impresionante: Nagelsmann asumió el primer equipo con apenas 28 años. Un entrenador extremadamente joven, un club que llevaba pocos años en la élite y una clasificación histórica para la máxima competición europea. El Hoffenheim había dejado de ser simplemente la curiosidad de un pueblo pequeño. Ya era un equipo de Champions. Las personas que construyeron el proyecto. Y hablando de nombres importantes, hay varios que no pueden faltar.
Andrej Kramaric es el máximo goleador histórico del club y uno de los grandes símbolos de la institución. Roberto Firmino también ocupa un lugar especial. El brasileño llegó al Hoffenheim como un completo desconocido y terminó convirtiéndose en una de las grandes ventas de la historia del club antes de triunfar en el Liverpool. Oliver Baumann, por su parte, representa la estabilidad. Portero, capitán y uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Hoffenheim. Y en los banquillos aparecen dos nombres fundamentales. Ralf Rangnick, uno de los arquitectos del proyecto que llevó al club desde las categorías inferiores hasta la Bundesliga. Y Julian Nagelsmann, quien terminó de demostrar que este proyecto podía competir al máximo nivel. El fichaje que empezó con un videojuego. Y ahora viene uno de esos datos que parecen inventados. En 2011, el Hoffenheim puso sus ojos en un joven brasileño llamado Roberto Firmino, que jugaba en el Figueirense. Una de las primeras pistas sobre su potencial llegó gracias a los datos de Football Manager, que ayudaron a poner el nombre del brasileño sobre la mesa. Pero evidentemente, el videojuego no fichó a Firmino. Después vino el scouting real, el seguimiento del jugador y toda la evaluación necesaria antes de decidirse por el traspaso. El Hoffenheim terminó pagando alrededor de 4 millones de euros. Y unos años después, Firmino se marchó al Liverpool por una cifra cercana a los 41 millones. Así que sí, un videojuego ayudó a descubrir una pista, el scouting hizo el resto y el Hoffenheim terminó encontrando una de las mayores joyas de su historia. Y probablemente no exista una historia que represente mejor la filosofía de este club. ¿Por qué seguir al Hoffenheim? Si estás empezando a ver fútbol alemán y quieres alejarte de los gigantes de siempre, el Hoffenheim tiene algo bastante especial. Aquí no vas a encontrar la historia centenaria de un Bayern o la mística de un Dortmund. Vas a encontrar algo diferente. Un club pequeño que decidió competir utilizando tecnología, formación, datos y una mentalidad innovadora. Es prácticamente el laboratorio de la Bundesliga. Y eso significa que si te gusta la táctica, el desarrollo de jóvenes jugadores y descubrir proyectos diferentes, el Hoffenheim puede ser uno de esos equipos que termine siguiendo casi sin darte cuenta. Porque quizás esa sea la mayor virtud de este club. No intenta ser el Bayern. No necesita tener 100 años de historia. Simplemente intenta encontrar una manera diferente de competir. Y después de haber pasado de un pequeño pueblo a jugar la Champions League, creo que ya ha demostrado que el experimento funciona. ¿Crees que el Hoffenheim puede volver a convertirse en un habitual de las competiciones europeas o su mejor época ya quedó atrás? Te leo en los comentarios. El próximo capítulo de la serie llega pronto. Esto fue Herz Bundes. Bis Bowl.